1, 2, 4, 5, 10, 14 personas con cámara. Ya. Bien. Jóvenes, que estamos analizando la toxicocinética, el proceso que tiene diferentes etapas ah, y que experimenta el tóxico desde lo que se pone en contacto con el hombre hasta que va a ser eliminado. Una de esas etapas es el metabolismo, ¿no? Aquí está, que ya lo habíamos puesto en la pizarra, se divide en estas dos fases. Este metabolismo debemos aceptar que se lleva a cabo en el retículo endoplasmático liso, en los famosos microsomas. Y entonces, estas reacciones están organizadas en fase 1 y en fase 2. A la fase 1, que se dedica este capítulo, involucra este tipo de reacciones. Se introduce hidroxilo, amino, carbonilo, carboxilo, sulfidrilo. La fase 1 son reacciones de oxidación, reducción, alquilación, se introduce radicales alquilo. ¿Mm? Mientras que de la fase 2 es de conjugación o de síntesis. De las dos fases 1 y 2 van a salir nuevos metabolitos, nuevos analitos, ¿no? No, está eso en 70 debe estar. Cámbialo, por favor. Gracias. Bien. En la pizarra habíamos estado analizando a esta, no sé si se acuerda, a las monooxidasas o monooxigenasas de función mixta. Entonces, en la fase 1, las que sobresalen son estas monooxidasas de función mixta. Este conjunto de enzimas lo que van a hacer es oxidar, como su nombre lo indica, pero a compuestos que tengan un solo grupo funcional, por eso se llama mono, uno solo. Hace rato les comentaba de que este tipo de enzimas van a encontrarse en el retículo endoplasmático liso donde abundan los microsomas. Eso es lo que debemos recordar, ¿no? Dos familias de oxigenasas en el hígado. Unas relacionadas con el citocromo P450. ¿Dónde se encuentra esto? En el retículo endoplasmático liso. Y el otro grupo de oxigenasas, las monooxigenasas de Flavin, por eso se llaman MOF, Flavin, flavonoides. Ahora, estas del citocromo P450 necesitan ayudante, necesita una enzima auxiliar. ¿Para qué? Para que ésta pueda hacer que se pierdan los electrones. Recuerde que oxidación es pérdida de electrones, ¿no? Ejemplo de oxidasas, estas ya hemos avanzado. Alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa, ¿se acuerda? La aromatasa también habíamos visto, que es la enzima encargada de transformar las hormonas sexuales de masculinas en femeninas. Aromatasa. ¿Ah? ¿Qué es la aromatasa? Una enzima encargada de biotransformar la hormona sexual masculina en femenina. Esta enzima abunda en el tejido adiposo. A mayor tejido adiposo, mayor aromatasa. A mayor aromatasa,
mayor concentración de hormona sexual femenina. Por eso que los gorditos tienen ginecomastia. Sí, eso hay que relacionarlo con ese detalle. Aquí aparece este nombre, jóvenes, miren, Calabuic. Este es un toxicólogo español muy famoso. Si van a la biblioteca van a encontrar libros de medicina legal y toxicología. Es así un libro gordo, grande, gordo, grueso. Gisbert Calabuic, ¿no? Ha sido uno de los tutores de mi tesis doctoral, pero es un referente que no hay que olvidar, ¿no? La mayoría de estas células están en el hígado. Nosotros, como bioquímicos, sabemos que esto es así, porque el hígado es el órgano metabolizador por excelencia. No quiere decir que los otros órganos no, los otros órganos también metabolizan, pero el principal es el hígado. Y entonces ahí están los órganos, miren, todos, la sangre, órganos, tejidos y tejido como la sangre. Recuerde que la sangre es un tejido. En la sangre también hay biotransformación. Bien, citocromo P450, conjunto de enzimas que absorben una longitud de onda de 450 nanómetros, por eso se llaman así. Absorben en mayor cantidad la luz de 450 nanómetros de longitud de onda. Entonces, este conjunto de enzimas es de este grupo, hemoproteínas. ¿Por qué es hemoproteínas? Porque el grupo hemo es igual al de la hemoglobina, es decir, que es una protoporfirina más hierro. ¿Qué es el hemo? Protoporfirina más hierro. Ahora, estos citocromo P450 que nombramos uno, ¿verdad? Son una familia de 40 y que se encuentran desde las bacterias en todas las formas vivientes. Es una curiosidad que las bacterias, los hongos, se nos parezcan tanto en la bioquímica, ¿no? Nos diferencia tan poco. También están en cerebro, pulmón, en todo el cuerpo, pero mayor concentración en el hígado. ¿Dónde están? Retículo endoplasmático liso y mitocondrias. ¿Quiénes? Los citocromos P450. ¿Por qué tenemos que avanzar en toxicología? Porque son las principales que participan en la desintoxicación. Gracias a ellos no morimos con medicamentos, con alimentos, con cosméticos. Según Harper, que es uno de los grandes autores de libros de bioquímica, él indica que el 50% de los xenobióticos son metabolizados por el citocromo P450. Pero aquí además tenemos que aceptar no solamente de xenobióticos, sino también de endobióticos. No solamente es seno, sino también endobióticos. ¿Y qué endobióticos tenemos? Esteroides, las hormonas sexuales, la aldosterona, el colesterol, eicosanoides, como las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Esos son los eicos. Los eicos tienen 20 carbonos, por eso eico quiere decir 20. Los eicosanoides dan origen a lo que... Y las liposolubles, todos nosotros tenemos estos, ADEC, ¿no? Entonces, en esta imagen, miren, el xenobiótico que viene de fuera va a ser presa de el conjunto de enzimas citocromo P450.
¿Y cuál es el resultado? Que me dé hijos metabolitos activos o inactivos. Estos activos son los peligrosos porque se van a unir a macromoléculas. ¿Qué macromoléculas? Proteínas y ácidos nucleicos. Por ello que aparece la mutación y el cáncer. Cuando son inactivos, miren aquí, inactivos, entonces quiere decir que son metabolitos polares, hidrosolubles, y van a ser eliminados. Estos no, se van a quedar, se van a unir. Entonces, este cuadro que nos muestra la desintoxicación de todo lo que, no de todo, del 50% que viene de fuera, por enzimas del citocromo P450. No hay que olvidar eso, por favor. ¿Qué es el citocromo P450? Enzimas del grupo de las hemoproteínas. Entonces aquí estamos hablando de algo importante, que las hemoproteínas jóvenes, ay, ¿dónde está? Lo he perdido ya. Eso, aquí miren. ¿Qué significa hemoproteínas? Que tiene grupo hemo, y el grupo hemo es protoporfirina más hierro. Entonces aquí está la clave, ¿por qué debemos consumir hierro? Para la hemoglobina, para la mioglobina, pero también para los citocromos, los citocromos. No solamente es para la anemia, ¿no? Importante ese consumo. Bien, ¿cómo trabaja este conjunto de enzimas? Número uno, es muy parecido como para cualquier otra enzima, ¿no? Como nosotros sabemos, toda enzima tiene una parte proteica, pero relacionada con el hemo, en este caso el citocromo. Si dice hemo, es que tiene hierro, ¿eh? Lo que acabo de decir. Ferroprotoporfirina. ¿Qué es la protoporfirina? La unión de 4 anillos de pirrol. Hay que repasar eso hoy. Entonces, estos citocromos son conjuntos de enzimas que tienen una parte hemo y el hemo que tiene hierro. Y ese hierro puede estar en +2, en +3. En este caso, +3 debe de estar para poder trabajar como una enzima. ¿Mm? Ahora, ¿qué dijimos? Que hay más de 40 más de 40 enzimas del grupo de los citocromos. ¿De qué depende? De una mutación, una variación de lo que codifica el gen. Tenemos las famosas isoenzimas. Muchas veces cuando estudiamos, aprendemos que tenemos coenzimas NAD y NADP. Y debemos recordar que este NADP es una coenzima sintetizada por el ciclo de las pentosas. Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué sirve pentosa? ¿Solamente para sintetizar ribosas? No, sino para tener esta coenzima lleno de energía, ¿m? Que va a trabajar sobre estas flavoproteínas. ¿Por qué se llaman flavoproteínas? Porque tienen flavín, ¿no? ¿Y qué es flavín? Derivados de la riboflavina, vitamina B3, vitamina B3. Aquí tenemos un conjunto de citocromos, pero aquí tiene importancia este B5. Tenemos el A1, el A2, el B1, B2, ¿no? Este conjunto de enzimas transporta también electrones, pero en este caso es el segundo. El primero está aquí arriba, ¿no? Aquí está arriba, en ferroprotoporfirina. Bien, ahora sí, el sistema de monooxigenasas de función mixta, conocido como citocromo P450, tiene hemo y puede usar NADP. Reducido, cuando tiene hidrógeno es reducido. Cuando tiene el más es oxidado. Su representación puede ser esta, ¿no? NADP reducido
más oxígeno, porque nosotros tenemos oxígenos. Entonces, este compuesto, miren, este tóxico RH, se va a oxidar. Fase 1, estamos analizando la fase 1. También habíamos marcado al principio de la clase que se va a añadir un hidroxilo. Entonces, este que está reducido se va a oxidar. Y este que estaba reducido, RH, se va a oxidar. Bien. Otro detalle. Las células eucariotas se caracterizan porque estos citocromos van a estar también en la mitocondria, que acabamos de ver, ¿no? Van a estar en los microsomas, pero también en el retículo endoplasmático, pero también en las mitocondrias. Esta es una de las grandes características de la célula eucariota, lo que no tiene la procariota. Bien. ¿Para qué sirve citocromo P450? Para catabolizar, para desintoxicar. Ah, pero también sirve para sintetizar hormonas esteroideas y la vitamina D3. Bien, este conjunto de enzimas es muy importante para sintetizar, como hace rato hemos visto, hormonas esteroideas y el ácido retinoico, la vitamina A. Vitamina A. Nomenclatura. ¿Por qué se llama P450? Porque absorbe luz ultravioleta que tengan longitud de onda de 450 nanómetros. Ahora, cuando usted lee esto, se da cuenta de que esta autora está equivocadísima. Miren, guaguitas, porque la luz ultravioleta es de 350 a 700 o algunos autores indican que es 260. Por lo tanto, esto no es cierto. Esto no es cierto. Hay que quitar luz ultravioleta. Porque si es 450 es visible, no es luz ultravioleta. Por ello que usted tiene que acostumbrarse a leer los libros con razonamiento. Sí, no puede solamente leer y memorizar. Hay errores en todos los libros. Si yo les avisara de los errores que he encontrado en el libro A, en el B, en el C, ¿no? Para otro día lo vamos a dejar. Entonces, ¿por qué se llama 450? Porque absorbe la mayor cantidad de luz cuando éstas tienen 450 de lambda. Se agrupan en familias, en subfamilias. El primer número arábico es una letra del alfabeto y con esto se codifica. Entonces podemos leer aquí, miren, cómo se abrevia citocromo, CIP, y qué tipo de longitud de onda va a absorber. Mucho más claro lo tenemos aquí, CIP 1, 2, 3. De esta manera se indica que es de la familia 1, de la 2, de la 3. Y si pones 1, 2, ya es de la subfamilia 2. 1, 2, subfamilia 2. ¿Mm? Bien. Entonces aquí, ¿qué tiene? Un número y una letra. SIP 3A. Entonces, la subfamilia es la letra A. Esta es la que debemos acostumbrarnos, jóvenes, que la citocromo P450-3A es la más abundante en humanos, 3A. Citocromo P450-3A. Y nuevamente, la mitad de los medicamentos. Esta autora solamente indica medicamentos, ¿no? Xenobióticos en general. ¿Cómo se señala sus genes? Recuerde que en el gen está la información para que se sintetice una proteína y la enzima es una proteína. Entonces se identifica un número arábico después de la letra, ¿no? Después de la letra.
Mecanismo de acción. ¿Cómo es que trabajan estas enzimas? Hace rato habíamos leído, dentro de ese proceso se va a liberar el segundo electrón. No sé si se acuerdan. Por eso que aquí tengo, no hay que olvidar, estas enzimas se caracterizan porque participan en reacciones donde se va a transferir dos electrones. Por eso que me hablaba del segundo. Ay, no sé dónde marcar aquí. Ya me di cuenta. Dos electrones. Y más bien se va a aceptar un oxígeno. Necesariamente tiene que haber oxígeno, por eso que hablamos oxidación, hidroxilación. Si participa el oxígeno, se oxida y si se oxida, aumenta su polaridad. Se aumenta la polaridad, su hidrosolubilidad y por ello se va a excretar. Ahora, en este tipo de reacciones químicas, tanto en la fase 1 como en la fase 2, existe un gran riesgo de que se puedan generar los famosos eros, especies reactivas del oxígeno. Con el anión superóxido, ¿cómo se escribe el superóxido? Me lo he desconfigurado esto. El 2 y su rayita aquí arriba, ¿sí? Entonces este 2 es subíndice. Eso. Y esta rayita va a ser superíndice. Ahí está. Vamos a hacerlo crecer para que no se pierda. A ver, qué bueno que se lleve a cabo la fase 1, la fase 2, porque de esa manera nos desintoxicamos del tóxico. No es tan así. Sucede que en ese proceso de desintoxicación en forma paralela, sin quererlo, se van a formar eros. ¿Qué eros? El superóxido, y el peróxido de hidrógeno, que aquí ha volado esta cosita, estos dos, ¿no? No sé por qué se ha desconfigurado y aquí, obvio, lo voy a colocar como subíndice, ¿no? Entonces, sabe eso que el agua oxigenada va a ser así. No sé por qué se desconfiguró. Y el radical libre sustrato, la R me está representando a cualquier radical libre. Entonces, cuando hay un radical libre, ¿qué es un radical libre? Un alquilo, ¿no? ¿Y qué es un alquilo? Un metilo, un etilo, un propilo. Se puede unir al hidroxilo. Y entonces me da un producto hidroxilado. Cuando hemos empezado la clase, ¿qué dijimos? En la fase 1 se va a dar la unión de grupos sulfidrilos, hidroxilos, oxígenos. Es esto lo que estamos repitiendo. ¿No? Ahora, cuando está trabajando el citocromo P450, hay liberación de radicales libres. Radicales libres como el superóxido. Ahora, ¿de qué depende que se sinteticen más o menos radicales libres? De la isoforma. Hace rato que habíamos dicho, hay el 1, 2, 3, 4. Esos son gemelos, son isoformas. Isoformas. Pero también va a depender del sustrato, del tóxico. O de la eficiencia con la que se va a entregar el segundo electrón. ¿De qué depende que se sintetice mayor cantidad de radicales libres? Dependiendo qué isoforma del citocromo es. 2, el sustrato, el tóxico, ¿se va a polarizar rápidamente o es difícil su polarización? Y la entrada del segundo
electrón. Ahora bien, el centro catalítico, el centro activo de este conjunto de enzimas es el hierro. Es el hierro, que trabaja con 6 valencias, por eso se dice hexacoordinado. ¿Por qué es hexacoordinado? Porque forma compuestos de coordinación. Eso hay que repasar, ¿no? Nosotros tenemos compuestos de coordinación o también se llaman quelatos. Quelatos. Ahí está el ferricianuro de potasio, que en análisis cualitativo lo han conocido, ¿no? Entonces, este hierro está trabajando con 6 valencias. 4 de ellas se unen al nitrógeno de la protoporfirina. La protoporfirina, ya le dije hace rato, es la unión de 4 anillos pirrol por puentes metileno. Por puentes metileno. Entonces, 4 se unen a los 4 nitrógenos de los pirroles. ¿Sí? Y los otros 2 le va a servir para que se una al tóxico. Al tóxico. 4 para la protoporfirina. Y los otros 2 para unirse al tóxico, que en este caso va a ser el sustrato. Bien. Entonces, el hecho de que esté unido con enlaces fuertes a los nitrógenos de los 4 grupos piroles de la protoporfirina y otros 2 enlaces que no son tan fuertes, en este caso con su sustrato, ese desplazamiento va a hacer que haya cambios en el spin del átomo del hierro. Cuando veía teoría atómica, ha visto que los átomos pueden tener spin positivo, spin negativo. Ahora, segunda fase, hace rato dijimos el hierro más 3. Los citocromos trabajan con hierro más 3. Aquí, en este proceso, ese hierro más 3 se tiene que reducir a 2, a más 2. ¿Por qué? Por el aporte de este electrón, del electrón es que se ha liberado en la primera reacción. Posteriormente se une al oxígeno y forma el superóxido, que ya lo hemos escrito. Luego llega el segundo electrón y se va a formar una especie más activa del oxígeno. Este superóxido ya es activa, pero aquí se va a formar una especie más activa que es el hidroxilo. El hidroxilo. Afortunadamente, estos radicales libres tienen una vida media muy corta. De vida media se pone aquí. Vida media no es pues del área de salud. Ahora, esto es importante. No siempre se añade oxígeno. No todas las reacciones de la fase 1 son de oxidación. No siempre. Pueden ser, miren, más bien que se quita, deshidratación, deshidrogenación o lo convierte en su gemelo, isomerización, dimerización que se duplica o reducción, oxidación, reducción, alquilación. Una vez más, vemos aquí que el NADP tiene una función tan importante en la síntesis de nuestros compuestos químicos, pero también en el metabolismo, en la desintegración de los tóxicos. Un esquema es así, ¿no? El hierro más 2, recuerde que venía de hierro más 3, ¿no? Se autooxida y se libera superóxido. Y el hierro pasará a más 3. Este más 3
está unido al oxígeno y al hidrógeno. Hidroperóxido. Hierro más 3 unido al hidroperóxido y se va a liberar el agua oxigenada. La especie que hemos visto aquí arriba en el 1 está más claro aquí, hierro unido al oxígeno. Este se va a reducir a agua en vez de estar oxidando a otro tóxico. El óxido ferroso. Esta gráfica que me muestra, 1, yo tengo, como había comentado ya hace un rato, el citocromo P450 con hierro más 3. Así es como va a poder trabajar. Ahí se le pega el substrato o el tóxico, que puede ser medicamento, alimento, ¿no? Al final se va a incorporar, a este ciclo, pero va a ser necesario de un equivalente de reducción. Va a entrar un protón en la primera reacción y luego un electrón. Aquí le falta su positivo, ¿no? Su positivo. Muy bien. Cuando ingresa el electrón, observen que el hierro más 3 se reduce, mientras el tóxico sigue lo mismo. Cuando el hierro está con más 2, ya lo sabemos desde siempre, que tiene gran afinidad por el oxígeno. Por ello, nosotros necesitamos que nuestro hierro de la hemoglobina tenga que reducirse de más 3 a más 2. Así es como ingresa el oxígeno. Recuerde que esta fase 1 es de oxidación. ¿Qué es oxidación? Donde participa el oxígeno. ¿Y dónde se introduce? A nivel del hierro del citocromo, que es lo que veíamos aquí. Aquí, miren, F2O, F2O. Y en la tercera también. Entonces, aquí se introduce el oxígeno al hierro, al sitio catalítico, al sitio activo de este citocromo. Una vez que se da esto, el equivalente de reducción que entraron en dos momentos, aquí, primero el protón y luego el electrón, ahora sí se van a ir. La flecha sale para este lado. ¿Y qué va a pasar con esta fuga? Aquí le falta el negativo, electrón negativo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta fuga? Que el hierro del citocromo va a experimentar una nueva oxidación. Esto va a hacer de que pueda ingresar el protón, como lo hacía en la primera reacción, que se va a formar en agua, hacia adentro, pero. Y nuevamente observamos cambios aquí en el tóxico. El hierro que tenía aquí 2 oxígenos tendrá 3 oxígenos. Y al final, ¿para qué se da todo ese detalle? Porque este sustrato, este tóxico papá, por fin va a dar origen al analito, al hijo. Y si se fijan aquí en esta primera parte, este sustrato venía con un protón, pero ese protón va a aceptar el oxígeno. Y de esta manera se está hidroxilando. Y cuando esté hidroxilada va a poder abandonar a los citocromos, se va a ir a la sangre y vamos a poder eliminarlo por la orina, porque así ahora este metabolito es polar, es hidrosoluble. Sigamos hablando entonces de este citocromo P450 que estoy aceptando. Sirve para biotransformar a los tóxicos, sirve para eliminar, pero no es atóxico. Tiene problemas porque genera radicales libres. Genera radicales libres. Entonces, para mm, destacar a este grupo de enzimas que tiene mucha importancia en la desintoxicación y en la intoxicación endógena, podemos ver esta tabla, ¿no? Principales
citocromos que metabolizan drogas en el humano. A ver, veamos aquí. Familia citocromo 1. Su familia 1A. Acuérdense que habíamos dicho añadiéndole una letra, ¿no? Sustratos in vivo, sea en el cuerpo humano o en el laboratorio. Esta sustancia 7-etoxi, ¿no? Zesorrufina va a ser el sustrato. No hay que aprenderse de memoria estos guapos. Solamente es para qué sirve esto, para que sepamos que tenemos diferente familia y cada familia subfamilia. Y necesitamos esta subfamilia para poder catabolizar todas estas sustancias, cafeína, teofilina, N-acetina, que son los que más nos interesan en toxicología. Esta familia, el 2, a la cumarina, a la nicotina. La cumarina es anticoagulante, coagulante. Con que sepamos eso, yo estoy muy contenta. Familia C, la tolbutamida. Esto es para la diabetes. Diclofenaco, warfarina, otra vez anticoagulante. La cumarina, anticoagulante, y la warfarina, anticoagulante. Esta warfarina es sintética, la otra es natural, ¿no? Familia D, fácil de acordarse, dextrometorfano. Familia E, clorzoxazona y el paracetamol. Entonces, ¿qué grupo de citocromo metaboliza el paracetamol, acetaminofeno? El E, el E. La familia 2, su familia 2E. Y la D, dextrometorfano, muy facilito para acordarse. Ahora, la familia 3 con su familia 3A. Aquí están las benzodiazepinas, diazepam. La quinina, que es antimalar. No pretendo que se lo sepan de memoria todo esto, solamente, por ejemplo, la 2E para clorzoxazona es un medicamento que utilizamos mucho como relajante muscular. ¿Sí? El 2E diclofenac. Nada más, no aprendan los inhibidores, son muy complicados para la especialidad. Si se apaga, volvemos enseguida, por favor. ¿Ya? Del retículo endoplasmático liso y de las mitocondrias en toxicología? Y la respuesta es que catabolizan más del 50% de los xenobióticos, pero también a muchos endobióticos. Uno. Dos, durante su trabajo generan EROS, especies reactivas del oxígeno que son radicales libres. 3, miren, activan procancerígenos. Era mejor que no existiera este grupo de enzimas. 3 acciones por el momento, ¿no? Como cualquier enzima, tiene gemelos, isoformas. Por eso tenemos diferentes familias y subfamilias. Se le da mucha importancia a la familia 2D, porque según esta autora, el 25% de los medicamentos ya no es 50%. El 50% de los medicamentos son todos los citocromas, pero la familia 2D, 25%. De medicamentos tan famosos como los que tiene aquí. Beta bloqueadores. ¿Cuáles son estos? El propanolol, el atenolol, carvedilol. Derivados de morfina. Todos estos se catabolizan por el citocromo 2D6. El citocromo
otra vez 2, pero esta vez C9, inhibe a los inhibidores de las bombas de protones, es decir, al omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Ahora, ¿por qué algunas personas, individuos, mueren con un medicamento? Es decir, responden de diferente forma. ¿Por qué? Porque hay isoformas del citocromo P450. Recuerden que varias veces les he comentado que la intoxicación depende de factores del tóxico, del individuo y del medio ambiente. ¿Cuáles son las características entonces del individuo? Habíamos visto edad, sexo o género, enfermedades de base, alergias y además la idiosincrasia bioquímica. No sé si alguien tomó bien ese punto. ¿Por qué a una persona le mata el viadil y a otra no? Por la idiosincrasia bioquímica. ¿Y qué es eso? Ah, es que hay enzimas como los citocromos P450 que tienen gemelos, que tienen mellizos, isoformas, y que de ello va a depender cómo se biotransforma un xenobiótico. En determinada persona que tenga una isoforma de citocromo, más bien se van a formar más radicales libres, más analitos tóxicos. Para esto había que estudiar las etnias. Nosotros tenemos mucho trabajo, joven. Por ejemplo, con nuestros guarayos, con todos estos que viven en diferentes naciones bolivianas. No somos plurinacional, tenemos varias naciones. Entonces, cada uno de ellos debe de tener una isoforma de su etnia, por eso se habla de etnia. ¿Mm? Hace rato ya hemos dicho el citocromo de la familia 2D6, 2D6 metabolizan al 25% de los medicamentos. Hace 4 líneas hemos visto eso. Muy bien. Ahora, por favor, atiende. Cuando la persona tiene este polimorfismo a nivel de esta familia 2D, las personas nos podemos dividir en metabolizadores rápidos y lentos de la debrisoquina. Con este medicamento, podemos diferenciar a las personas metabolizadoras rápidas o lentas. Y se han hecho actualmente muchos estudios, con más de 50 medicamentos. O sea, aquí que me está indicando, de todos nosotros, me voy a inventar la mitad, metabolizamos rápidamente a drogas cardiovasculares, por ejemplo, a la digoxina. Yo lo hago rápido, usted lo hace lento. Si yo lo hago rápido, entonces necesito el medicamento no cada 8 horas, necesito cada hora. Y usted es lento, no necesita cada 8, necesita cada 2. A eso se refiere. Gracias a que tenemos gemelos de este citocromo, P2D6, nos clasificamos en metabolizadores rápidos de la debrisoquina, metabolizadores rápidos de antipsicóticos. Metabolizadores. Hay un grupo más específico donde se tiene a los acetiladores rápidos y lentos. Estos son trabajos
más am, estudiados, más trabajados. Pero la idea es esta, jóvenes. Esta es una de las grandes explicaciones por qué un medicamento a mí me hace bien y a usted no. Porque yo lo metabolizo rápido y lo elimino y usted no, más lentamente. ¿M? Pero por el momento, ¿qué hacemos? Todos. 500 miligramos cada 8 horas. ¡Pum! Es que me hace mal, doctor. Tiene que tomar nomás, señora. ¿Por qué? Porque se ignora este aspecto tan importante. ¿M? ¿Qué es la farmacogenética? Esto me está indicando que cada uno de nosotros, por nuestros genes, vamos a metabolizar de diferente manera a un fármaco. ¿Y cuál es la parte específica? El conjunto de enzimas de los citocromos P450. ¿Y qué aplicación tiene esta farmacogenética? El ideal es que cuando yo como paciente vaya a algún lugar, me hagan mi análisis de genes para saber cómo voy a metabolizar al ibuprofeno, cómo voy a metabolizar a la clorzoxazona. Si soy rápida, entonces me tienen que dar más dosis. Si soy lenta, me tienen que dar menos dosis o más espacial. En otros países hacen esto, farmacogenética. ¿Cómo son los genes de esta persona para saber qué medicamento y en qué dosis le voy a dar? Porque yo ya sé que este conjunto de enzimas tiene muchos gemelos, ¿no? O sea, dice gemelos, isoformas. Entonces, dependiendo de esto, un medicamento va a ser eficaz o va a ser tóxico. Eso. Y se conoce con este acrónimo, SNP, parece sistema nervioso parasimpático, pero no, me está hablando del polimorfismo de el nucleótido de cadena simple. Es esta partecita del genoma que se busca para saber si yo voy a ser acetiladora rápida, voy a ser metabolizadora lenta. Ahora, como en todo, hay personas que son silenciosas. Podemos tener esta característica genética, pero como el cáncer, tenemos programado, pero puede que no se manifieste. En otros, entonces, pueden ser mejorados. Es decir, que la enzima es muy activa y decreciente lo contrario. Ahora, este decreciente tiene mucha importancia porque gracias a esto, cuando una persona tiene este polimorfismo decreciente, un medicamento le hace más efecto, efectos clínicos relevantes. Bien, otro aspecto más importante que hay que tomar en cuenta aquí es los alelos. Son porciones del DNA, los alelos que se van a repetir con más frecuencia y dependiendo de la cantidad que se encuentre de estos, se puede ya predecir cuál va a ser la respuesta de los individuos. Bien, esto sí se repite aquí y pasamos aquí. ¿Tiene utilidad clínica la farmacogenética? Sí, para que podamos calcular la dosis para cada droga. Y de esta manera lo que a mí me interesa es que no tenga errores, que no se intoxique con el medicamento.
que no hayan reacciones adversas. ¿Cuál es la utilidad de la farmacogenética? De dosificar correctamente un medicamento para obtener lo que yo quiero con ese medicamento y reducir las reacciones adversas, porque esa persona tiene esas características, ¿no? Alteraciones. Bien. Patologías. Hay estudios, hay investigaciones donde se relaciona determinada enfermedad con con una isoforma, con una modificación de este conjunto de enzimas. Aquí lo más importante es que de estas patologías va a depender que un medicamento sea tóxico o no. Por ejemplo, una de esas patologías es la insuficiencia hepática. Y si se le da metronidazol o paracetamol, esa persona va a estar más rápidamente intoxicada. ¿Qué otra enfermedad es la que debe de llamarme la atención? Miren, las más comunes, diabetes, obesidad. Acabo de hablar de la obesidad con la aromatasa. En este tipo de enfermedades va a haber más problemas en el metabolismo de los medicamentos. Debemos recordar que los hombres no reaccionamos igual que la vaca, que el ratón. Hay diferencias de especie. Y hemos hablado de esto. No es lo mismo que yo consuma una tableta y la vaca, como es más gorda, le doy 2 tabletas. Hay diferencia de especie. Puede que ella con 1 miligramo muera y yo pueda aceptar hasta 1 gramo. La edad, claro. Los niños, los ancianos tienen problemas con sus enzimas, con sus enzimas. Los niños tendrán inmadurez. Bien, entonces, el citocromo P450, si lo vemos desde el punto de vista de la bioquímica nada más, de la farmacología, es el conjunto de enzimas que nos salva de los xenobióticos. Pero aquí estamos aceptando que su trabajo de estas puede provocar toxicidad. ¿Por qué? Porque me puede dar metabolitos más tóxicos que el sustrato general. Claro, el ideal es que me dé inactivos, pero existe esa posibilidad de que los metabolitos sean tóxicos. Ahora bien, ¿cómo evitamos eso? Acelerando la eliminación del tóxico. Y para ello se pueden utilizar inductores, inductores enzimáticos. O si queremos enlentecer, entonces trabajamos aquí, miren, inhibidores. Inhibidores. Ya hemos visto esto, que el citocromo se caracteriza por formar radicales libres, como el superóxido, el hidroxilo, o metabolitos que están desesperados de electrones, ¿no? Como las quinoamidas. ¿Qué son estas? Las quinonamidas. A este grupo pertenece el N-acetilparabenzoquinoneimina. El metabolito que originan estos citocromos puede tener una vida más larga, vida media más larga. Y si algo tiene una vida media más larga, va a afectar con mayor probabilidad a mis macromoléculas, proteínas y ácidos nucleicos.
Muy bien. El balance, el equilibrio entre reacciones de activación. El hijo es más activo. Neutralización. El hijo es menos tóxico. El balance entre estas reacciones de activación y neutralización determinan si ese proceso va a ser tóxico. Ahora, ese balance, ese equilibrio entre activación y neutralización depende de factores genéticos. Esa persona, qué tipo de genes tiene, luego qué tipo de citocromo. Esa persona consume inductores o inhibidores o está haciendo dieta, luego no tiene proteínas y no va a poder sintetizar diversas enzimas. Entonces, otra vez, el equilibrio de activación y neutralización determina si algo va a ser muy tóxico. Y esa relación de activación depende de estos factores genéticos, dietéticos y los famosos inductores o inhibidores. Vamos a ver. Habíamos hablado del paracetamol. En la fase 2, primero, este fármaco en la fase 1 va a experimentar cambios en su estructura y me va a dar un radical libre, que es lo que hemos visto en este momento. Y ya luego en la fase 2 va a poder ser neutralizado con glucuronato o con sulfato. ¿Sí? Va a formarse un analito de esta familia, que lo hemos nombrado en este momento. Aquí, quironamidas. Quironamidas. Entonces me va a formar el N-acetil parabenzo quinoneimina. Hemos insistido que este grupo de enzimas puede formar o puede convertir los procarcinógenos en carcinógenos. Era mejor que no se emitiera, que no trabajaran este conjunto de enzimas. Fase 1. Volvemos a insistir. Ya sabemos lo que es, ¿no? Aquí sobre todo tiene mucha importancia lo que habíamos indicado, el MOF. Aquí abajo está. Monooxigenasas de flavin. Entonces, ¿qué es el flavin? Derivado, son flavonoides, muy relacionados con la riboflavina, la vitamina B3. Ahora, ¿cuándo se identificaron estas MOF? Por bioquímica sabemos eso, ¿no? En los cerdos. Más adelante ya se encontraron en humanos. Y en la actualidad, o para el 2000, se habían identificado 6, no 40 como en el citocromo P450, sino 6, hasta el 2000. Bien. Mm, para esto hay que resaltar que estas MOF o FMO, también llamado así, son muy importantes para que se sintetice este grupo de principios activos en la planta. Pero a mí no me interesan mucho las plantas, ¿no? Sino lo que me interesa que estas proteínas que tienen FAT, que están en el retículo endoplasmático también, ¿qué hay en el retículo endoplasmático liso? Microsomas. Es ahí donde, junto con las citocromas, citocromo P450, van a estar presentes y van a tener la finalidad de oxidar.
a los tóxicos que se dejan, a los tóxicos que se dejan. ¿Y cómo se nombran estas MOF? A diferencia de la citocromo, ya no son 40, sino solamente 6. Y el humano solo tiene 5. 3 en el hígado y las otras van a estar repartidas por todo el cuerpo. Pero las 3 son las que me interesan del hígado para hacer el perfil hepático. Bien. Otro detalle, los genes humanos. Los genes humanos que codifican a este tipo de enzimas tienen que tener mucho parecido entre ellas. Es decir, que la secuencia de las bases nitrogenadas tienen que tener un patrón muy semejante, aproximadamente el 80%. Cuando falla, cuando son diferentes, entonces aquí van a haber variantes, van a haber modificaciones y nuevamente la persona que tenga esas variantes va a biotransformar de diferente manera a los tóxicos. Otra vez, 6 genes se han identificado, 5 en los humanos y sobre todo 3 en el hígado. Debemos aclarar que este tipo de enzimas, al igual que el citocromo, trabaja mucho con esta coenzima. Esto es una extrañeza porque casi siempre lo vamos a ver intervenir al NAT, como que no le damos importancia al NAT-P, pero es muy importante para la biotransformación de nuestros tóxicos. A través de estas técnicas de DNA, hoy con seguridad podemos hablar de que la isoforma 2 y la isoforma 3 son las que se van a encontrar en el hígado humano. Ya luego del 2, del 3 vinieron 3 más para los 5 que se habían mencionado en el hígado. 5 isoformas codificadas por un gen distinto que se encuentran en el cromosoma 1. Nosotros sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas. En este cromosoma 1, ¿qué importancia tiene? Porque en este cromosoma está este gen o los genes diferentes para poder sintetizar o para poder enviar las órdenes que se sinteticen los 5 tipos de MOF. ¿Cuál es la principal de todas estas MOF? Pregunta de examen en los humanos. La 3. Esta es la que trabaja más en el hígado, en la desintoxicación de los fármacos. Bien, en los humanos tenemos el 1, 2, 3, 4, el 5 también, pero la diferencia es que los 4 primeros van a estar en un solo grupo del cromosoma 1, mientras que el 5 va a estar en una región diferente. Esa es la diferencia entre ellos. Habíamos hablado del genoma humano y entonces uno de los objetivos era ver cómo se relacionaba el 6, ¿no? Por eso que se le da este nombre, un sexto miembro putativo de esta familia, el 6 se ha identificado como parte del proyecto Genoma Humano que ya se terminó en 2003. Sin embargo, ¿qué es putativo? Adoptivo. A pesar de todas estas pruebas, se ha determinado que es el gen que sintetiza a los otros no tiene nada que ver con el 6. Expresión de las MOF. ¿Qué es expresión? Que se lleguen a sintetizar. Pero ¿y cómo es regulada? ¿De cómo se sabe cuánto debemos de sintetizar de la 1, de la 2?
¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuál es la señal? ¿No? Entonces, para esto hay mecanismos mecanismos de activación, mecanismos de catálisis, de activación y otros mecanismos para poder expresar. Entonces, ¿cómo se regula esta transcripción? A través de los genes que van a estar, que van a estar relacionados con los tóxicos que se puedan estar empleando en los medicamentos o en el medio ambiente. ¿Sí? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se sabe cuánto de MOF se va a sintetizar? Uno, genética, sí. Pero dos, el medio ambiente. Si yo estoy más expuesta a un determinado tóxico, que puede ser medicamento, o en un medio ambiente donde hay este tipo de tóxicos que serán sustratos de estos, entonces se va a sintetizar mayor cantidad de MOF. Ahora, estas variaciones de un individuo a otro pueden ser de hasta 10 veces. Yo tengo, por ejemplo, 10 del MOF1 y usted puede tener 20 de la misma enzima. Por ello que se han detectado variaciones. ¿Y a qué se debe? A lo que aquí comentábamos, por los agentes medioambientales. No es lo mismo vivir en La Paz que en Sucre, que en una industria o en un parque industrial, o que yo trabaje en un laboratorio o en una oficina. ¿Mm? Por ello que varias veces les había comentado, lo más seguro es que nos intoxiquemos en nuestro medio laboral. Esto es interesante. Miren, hay un elemento Y1 en el gen MOF1 del conejo. Y se ha estudiado mucho con ese promotor, el YY1, donde se ha demostrado que no es importante para la transcripción. Ustedes saben qué es transcripción, que se entregue una copia, un fragmento de la copia de DNA al RNA mensajero, ¿m? Que no es indispensable. Pero fíjense que aquí se le nombra a la proteína dedo de zinc, un tipo de proteínas que todos nosotros tenemos y que están relacionados con el zinc. Por eso hay que resaltar a este oligoelemento que tiene que ver para la bioquímica de los genes. Y se lo menciona aquí con este factor YY1, que aparentemente no tiene que ver nada en la transcripción. Sin embargo, tiene mucha relación con el trabajo de la proteína D2D5. En este promotor, YY1, se han encontrado dos sitios activos para que pueda expresarse diferentes estructuras que van a incidir en el trabajo de la enzima. Entonces hay una contradicción aquí, ¿no? No tienen nada que ver, no hay evidencias en que sea indispensable. Sin embargo, a través de estos estudios se han identificado sitios necesarios, sitios activos para que puedan unirse con el sustrato, con el tóxico, ¿no? Y aquí vuelve a repetir eso. Bien.
¿Dónde se encontró el YY1 en el conejo? Por ello que se lo compara este MOF1 del conejo y del humano. Y se llega a esta conclusión de que si bien hay esto en el conejo y en el humano, se ha demostrado que los elementos reguladores de la transcripción en las dos especies están conservadas. Mm, Además, se ha ido más allá, que gracias a la existencia de este YY1, se puede mantener la configuración cis de las estructuras orgánicas. Todos nosotros sabemos que donde hay doble enlace puede haber las isoformas cis y trans. Aquí se le da esta importancia al YY1 de que puede mantener la configuración cis, que es la que más reconocen nuestras enzimas, el citocromo P450, existe en diferentes clases porque tenemos diferentes genes. Y entonces aquí se vuelve a repetir. También los MOF, aunque solamente hay 6 que están totalmente estudiados y 5 en el humano, pero se debe a que nuestros genes, el gen del cromosoma 1 puede tener poliformas, varias formas. ¿Y qué tiene que ver eso que ya me duele la cabeza? Es que dependiendo de esto, nuevamente depende la farmacogenética. Si una persona tiene muchas formas del gen del cromosoma 1, esa persona va a catabolizar de diferente manera a los medicamentos. ¿Qué es lo que me interesa? Yo debo dar medicamentos seguros, pensando que esta persona puede tener esta forma diferente de sus genes que codifican a estas enzimas monooxigenasas de Flavin. Bien, ¿y por qué va a haber estos polimorfismos de las etnias, de las razas? ¿Y de qué? ¿Por qué los guarayos tienen y los collas no tienen y tienen los chapacos? Porque depende del medio ambiente. No es lo mismo lo que comen, lo que respiran, lo que visten, lo que se pintan, una nación que otra, ¿no? Con factores étnicos que están relacionados con el medio ambiente. Otra vez, ¿para qué sirven estos polimorfismos? Es que con ello un medicamento puede ser más tóxico que en otras personas, ¿no? ¿Dónde se ha encontrado polimorfismos? No en todas las familias, ¿no? 2 y 3. Todavía no se ha demostrado ni en 1, ni en 4, ni en 5, ni en 6. Sin embargo, este 3 es que tiene más alelos mutantes. Por ello que ya se ha estudiado de que personas que tienen esta mutación en MOF3 van a eliminar por la orina el trimetilamino. Trimetilamino. Cuando se elimina por la orina se llama trimetilaminuria. Nuevamente aquí, las 5 formas. Lo de bueno de este libro o lo de malo es que te repite varias veces. A veces cuando te repiten entiendes mejor y a veces te aburres, ¿no? Entonces, veámoslo desde el lado bueno, desde el lado bueno. Aquí se repite. Para los polimorfismos que dijimos que se van a manifestar en el MOF2 y en el MOF3,
Entonces, ¿por qué hay polimorfismos? Porque van a haber cambios en estos genes que no hay que aprenderlos de memoria, ¿no? Pero lo que debemos saber es que van a haber variaciones en la secuencia para dos genes. Y de ello va a salir la información diferente. Ahora, lo interesante que cuando mutan estos genes, esa persona, en ese tipo de personas se ha detectado diabetes. Qué interesante. Por ello que los diabéticos van a empezar a tener mucho problema cuando pasen los 10 años de la enfermedad. Los 10 primeros años, más o menos, es el periodo de luna de miel de la enfermedad. Ay, me falta todavía. Cianodina. Ya. Este es el más interesante, lo más bonito es eso. Ya, aciduria. Bien. Jóvenes, el jueves vamos, no, el miércoles vamos a pasar clases, así que la persona que le faltaba exponer del primer grupo va a terminar desde donde hoy hasta donde hoy hemos llegado, de ahí va a continuar. Le falta nota, creo, a una o dos personas. Y el siguiente tema, prepárese, los dos grupos van a exponer el jueves, yo no voy a hablar, ¿ya? Porque si no se van a quedar sin nota. Hagan unos resúmenes pequeños y sobre todo expliquen estas reacciones, ¿sí? Tan bonito que está esto. Hemos hablado del citocromo B5, ¿no? Muy bien. Ya vamos, nos vemos. Ay, pensé terminar hoy día. Ya, ni modo. Ve que es necesario nomás pasar, jóvenes. Muy bien. Se va a pagar en cualquier momento. Nos vemos el miércoles, jóvenes. Hasta Gracias miércoles, por, doctora. ya. Hasta luego, Bendiciones.